Muy bien, bienvenidos al bloque número 3, donde vamos a conversar sobre herramientas tecnológicas que nos ayudan a aplicar el aprendizaje por descubrimiento en nuestros cursos. Aquí la clave es recordar y comprender que la tecnología aquí no es la protagonista, es un medio para descubrir. Entonces elegimos una herramienta por su propósito y la usamos para 1. Orquestar la sesión, 2. Registrar observaciones e hipótesis, 3. Recolectar y organizar evidencias, 4. Analizar y visualizar patrones, o 5. Comunicar y formalizar lo descubierto. También puede haber un punto número 6 en el que la tecnología nos apoye, que es la evaluación y retroalimentación del proceso. Veamos uno por uno con las recomendaciones que te traigo para que esto sea un poquito más manejable apoyándonos en la tecnología. En el primer paso, que es orquestar la sesión y poder concentrar todo en un solo lugar, te recomiendo apoyarnos en herramientas de Office 365 como Microsoft Teams y OneDrive. Si no tuviéramos acceso a licencias de Office, podemos apoyarnos con su paralelo, por así decirlo, en Google, como Google Classroom y Google Drive. ¿Cómo aplicarlo? Veámoslo paso a paso. Primero, crea un espacio único por curso. En Teams, crear un equipo, en Classroom, una clase. Publica un aviso o un mensaje anclado o forjado arriba con 3 elementos importantes: la pregunta guía, la ruta de la sesión, que será observar, comparar, hipotetizar, probar y formalizar, y las evidencias mínimas que se deben producir, por ejemplo, una lista de observaciones, hipótesis del tipo sí, X cosa, entonces X cosa, porque X cosa, una tabla, un gráfico de prueba o un cuadro de formalización. Vincula esta carpeta por sesión de descubrimiento, que estaría en el OneDrive, con subcarpetas simples, enumeradas: 00-desencadenante, 01-observaciones, 02-hipótesis, 03 pruebas, 04 formalización, y así vas. Si trabajas en equipos, puedes crear carpetas por equipo también, o asignaciones con copia para cada grupo, de manera que todo quede guardado sin duplicaciones. Esto es muy importante. ¿Qué es lo que nos resuelve esto? Nos evita la dispersión. Aquel famoso ¿y dónde está el archivo que necesitamos? Se olvida, porque todo lo vamos a tener alojado en un mismo sitio. Todas las personas estudiantes van a tener acceso a eso. El estudiantado entonces va a saber qué hacer, dónde dejarlo y con qué estándares tiene que cumplir para que cumpla con la calidad de espera. En la segunda parte, que es la bitácora, que es este instrumento que nos ayuda a pensar con evidencia, te recomiendo usar OneNote, también de Office 365, o Microsoft Loop. En caso de que estés trabajando más bien apoyada en herramientas de Google, puede ser con Google Docs, un documento compartido por equipo. Veamos paso a paso cómo aplicarlo. Número 1. Abre una página o un documento por equipo con 4 secciones fijas: problema y alcance, observaciones, hipótesis, decisiones y próximos pasos. Insiste en fechas, fuentes y unidades. Eso tiene que quedar registrado porque necesitamos la trazabilidad para poder garantizar el aprendizaje por descubrimiento. Entonces, insiste en que coloquen fechas, fuentes y unidades. Toda cifra, toda cita debe quedar anclada o hipervinculada al archivo o a la fuente, de dónde salió. Al cerrar la sesión, añade un mini cierre metacognitivo. ¿Qué es esto? Una pregunta de valor, por ejemplo: ¿qué descubrimos? ¿Con qué evidencia? ¿Hasta dónde es esto viable? Etc. ¿Qué nos resuelve esto? Bueno, transforma el pensamiento en una traza verificable. Sin bitácora, el descubrimiento se vuelve conversación efímera. Necesitamos la bitácora sí o sí, no es negociable. En el punto número 3, que tiene que ver con la recolección de los datos y evidencias, necesitamos que esto no se vuelva un caos. Normalmente cada quien va guardando donde se le ocurre. Acá vamos a mantener un orden. Te recomiendo Microsoft Forms de Office 365 con una creación automática a una matriz de Excel. En Google también lo puedes hacer con Google Forms, con una apertura de página sincronizada en Google Sheets.
¿Cómo lo aplicamos? Bueno, diseña un form breve, unas 5 preguntas como máximo, qué sé yo, perfil o fuente, observación o cita, condición que cambió, valor o medición y nivel de confianza, por ejemplo. Después conecta ese formulario a una tablet, ya sea en Excel o en Sheets, que se actualiza sola. Están sincronizadas en la nube. Después pide que toda la evidencia crítica del proceso de aprendizaje pase por ese formulario. Todo se debe ir alojando ahí. Durante la sesión filtra y ordena la tabla para ver patrones, por condición, por fuente, por rango. Eso nos permite dejar de copiar y pegar entre chats y documentos. Ganas trazabilidad. ¿Quién dijo qué, cuándo, en qué condiciones lo dijo? Y puedes agrupar rápidamente para favorecer la discusión. En la fase número 4, que implica el análisis y la visualización, es decir, hacer visible el pensamiento, el patrón con el que estamos analizando, te recomiendo continuar con Excel de Office o con Google Sheets. ¿Cómo lo podemos aplicar? Bueno, crea en la hoja un bloque de parámetros, que son esas variables que cambian, y resultados, que es lo observable. Use tablas o gráficos simples de línea, de barra, de dispersión para mostrar si la hipótesis se sostiene. Practica una sensibilidad rápida. ¿Qué ocurre si varío al menos 10% la variable clave? El patrón se mantiene. Registra límites de validez bajo el gráfico, tamaño muestral, posibles sesgos, supuestos. Y entonces eso nos permitiría generar relaciones, por ejemplo, simples entre dos o más variables. ¿Qué nos resuelve? Evitar discusiones abstractas. La visualización obliga a justificar con datos y a reconocer también cuáles son los límites a los que estamos expuestos. Paso número 5. Cuando se trate de crear prototipos o formalización que se entiendan sin que el autor esté al lado de uno explicándolo. De nuevo, con Office 365 puedes apoyarte en PowerPoint para hacer un storyboard, en Word para hacer un informe breve o en Sway para crear una página pública. Sus corresponsables o sus paralelos en Google, ¿cuáles serían? Google Slides, Google Docs, Google Sites. ¿Cómo aplicarlo? Bueno, antes de concluir, pide a los estudiantes que realicen un storyboard de 6 viñetas en PowerPoint, 6 slides. El contexto, observación clave, hipótesis, prueba realizada, resultado, principio propuesto. Es un prototipo de explicación del proceso que han llevado de aprendizaje. Redacta o pídeles que redacten en Word o en Docs un informe breve de 1 o 2 páginas con una estructura fija que tenga el problema, sus observaciones, sus hipótesis, pruebas, resultados. Formalización, definición, un ejemplo canónico, un caso límite, ámbito de validez, errores comunes, todo eso puede ir ahí bien sistematizado. Publica todo en una página de Sway, Microsoft o en sites de Google. Todo lo que hayan hecho durante la sesión, durante el proceso. Enlaces a bitácoras, tablas de evidencias, gráficos y conclusiones, para que el grupo y otros docentes lo puedan revisar y puedan continuar dándole esa trazabilidad. ¿Qué nos resuelve esto? Bueno, que la explicación queda portable y auditable. No depende de la exposición oral de un estudiante, cualquiera puede seguir la lógica y verificar las fuentes. En la fase número 6, que hablamos de evaluación, es importante que esta evaluación sea justa y que la retroalimentación guíe al estudiante hacia sus siguientes pasos. Te recomiendo utilizar una rúbrica de Word con comentarios y control de cambios. Puede ser un form también para hacer un proceso de coevaluación entre pares. Si lo haces apoyándote en Google, podría ser con Classroom Docs o con Forms también de Google. ¿Cómo aplicarlo? Bueno, comparte desde el inicio del proceso una rúbrica de una página con 4 dimensiones y verbos observables. Por ejemplo, en cuanto a observación y preguntas, podrías evaluar precisión, diferenciación del dato versus opinión, investigabilidad. Para medir evidencia y procedimiento, algunos criterios podrían ser la pertinencia, la claridad del cómo, reconocimiento de límites. Para razonamiento y conclusión, tus criterios podrían ser tal vez coherencia, sí, X cosa, entonces X cosa, porque X cosa. Atención a contraejemplos. En cuanto a formalización y comunicación, podrías evaluar una definición clara, validez acotada, presentación legible, etc. Brinda feedback en contexto. Comenta sobre el mismo Word o Docs, lo que estés utilizando. Evita correos sueltos o información que esté fuera de ese sitio donde estamos alojándolo todo.
Cierra con un feedback explícito o un feed forward mucho mejor. ¿Qué hacer en la próxima sesión? Ejemplo, repitan esta prueba X con tal cambio o contrasten esto con esta otra fuente. Utiliza un form de coevaluación de 3-4 preguntas. Fortaleza, una pregunta que les ayude a los estudiantes a pensar, una mejora accionable, para distinguir aportes individuales sin caer en procesos muy burocráticos. Esto nos resuelve que la evaluación deja de ser un veredicto tardío, nos dimos cuenta que no nos fue tan bien ya hasta el final, y se vuelve una ruta con dirección de mejora, con trazas concretas. El estudiante sabe en tiempo muy cercano a el aporte que brindó, qué es lo que tiene que mejorar. En el punto número 7, nunca podemos olvidarnos de hablar un poquito de accesibilidad, ética y qué nos ocurre en casos cuando tenemos baja conectividad. Con respecto a la accesibilidad, recuerden que los documentos deben tener un buen contraste, tipografía legible. Esto hay que planteárselo y solicitárselo hacia los estudiantes, que las imágenes clave tengan descripción, que se activen los subtítulos en video. Con respecto a la ética y la privacidad, recordarle a los estudiantes que si hay personas o datos sensibles, se necesita incluir en el form una casilla de consentimiento y evitar registrar identificadores innecesarios. No ocupamos nombres, no ocupamos direcciones ni ningún otro dato sensible. También se puede valorar restringir quiénes van a tener permiso a esos enlaces de Drive. Cuando tenemos situaciones de baja conectividad, se puede resolver habilitando la opción de trabajar offline en Word o Docs, y si estamos en la parte de Excel o Sheets también se puede compartir PDFs livianos si estamos presentando resultados, priorizar audio y capturas antes que videos o videollamadas más pesadas, y cuando trabajamos con estas herramientas offline, habilitar para que cuando tengamos acceso a internet se puedan sincronizar y así no perdemos la trazabilidad. ¿Cómo podríamos desarrollar esto en una sesión de 80-90 minutos? Hagamos un pequeño guión de bolsillo. Vamos a hacer un resumen. Paso número 1. Hacemos nuestra apertura en Teams o en Classroom, unos 5 minutos. Ahí recuerdas la pregunta guía, las evidencias mínimas y enlazas la carpeta de la sesión. Paso número 2. Vamos a la bitácora. Y los equipos registran sus observaciones en OneNote o en Docs. Nada de opiniones, solo cosas basadas en evidencia. Las hipótesis, cada equipo redacta si esto pasa, entonces ¿qué pasa? ¿Por qué? Tal cosa, y define cuál de esas hipótesis se elige probar. La recolección de información es crear esa tabla donde se van capturando evidencias. Se puede hacer con un form exportable a un Excel o a Sheets y de una vez de manera automática nos va a generar el gráfico. La puesta en común es para compartir los resultados y buscar contraejemplos. La formalización, se completa el cuadro de principio en un documento de Word y se publica ya sea en Sway o en Sites para que la información quede amigable y presentable de manera que el lector lo pueda entender sin presencia del autor que le explique. Y hacemos un proceso de evaluación con una rúbrica, feedback en el documento en tiempo real y un form que nos ayude a la coevaluación. Es importante que el docente siempre deje ese feed forward, qué puedo hacer mejor la próxima o qué me recomiendas hacer en el siguiente paso. A manera de resumen, si tuviéramos que resumir esto en 5 herramientas que nos facilitan el trabajo de implementar la metodología de aprendizaje por descubrimiento, te diría Teams o Classroom para orquestar todo, OneNote o Docs de Google para crear la bitácora, Forms con Excel de Microsoft o bien Sheets de Google para ir registrando las evidencias de manera ordenada y que sea posible su visualización. PowerPoint o Slides de Google con un Word para prototipos de explicación e informe y Sway o Sites de Google para publicar el resultado. Con este circuito ya puedes conducir sesiones de descubrimiento claras, trazables y transferibles en cualquier carrera universitaria. Recuerda, si una herramienta no te acerca a una mejor evidencia o a una mejor decisión, suéltala. El foco es descubrir con método, no coleccionar aplicaciones o herramientas tecnológicas. Sigue avanzando, que ya estás listo para implementar el aprendizaje por descubrimiento en tus cursos.